Federico, que bueno, lo extrañamos y bueno, por eso lo invitamos. No, porque bueno, su preparación respecto de estos temas siempre nos ayudan, nos apoyan. Así que bueno, con su experiencia también en las charlas y demás, quisimos compartir con él la clase de hoy y sobre todo porque el tema meritaba que nos dé una visión, digamos, de la aplicación justamente del número E. Y bueno, los dejo con Fede, de manera de que comience y aprovechemos el tiempo porque él va a estar unos 45 minutos con nosotros. Así que dale, Fede, nomás. Apago Bueno, todo. arrancamos. Díganme, por favor, si se empieza a escuchar bien o si hay interferencia, se corta mucho, así no. Se escucha bien. ¿Hasta ahora me escuchan bien? Sí, ¿no? Bárbaro. Bueno, les comparto pantalla, ¿les parece? Así les cuento un poco de qué voy a hablar. Eh, Primero que Matemática 1 es un espacio que conozco bastante, así que eso está bueno. ¿Se ve en pantalla? ¿Alguien me puede confirmar si están viendo el PowerPoint? Sí, Fede. Perfecto. Perfecto, listo. Entonces, habiendo confirmado eso, un poco Marta lo que me pedía es, como también conozco Matemática 1, porque mi formación más fuerte en la universidad estuvo ahí y con todo este equipo y compañeros de cátedra en su momento, bueno, como que ahora ensamblé en mi trayecto académico una materia que tiene algunos puntos que en Matemática 1 los hemos tocado y que por ahí uno, cuando está en Matemática 1, no termina de entender hacia dónde va con estas cuestiones. Y bueno, desde como un profesional en ciencias económicas, uno como que trata de defender siempre por qué la formación de ciertas, o aprendizaje de ciertos contenidos en las materias más de herramienta, como matemática, que sirve como un herramental para aplicarlo a la economía, en dónde está el contenido, la utilidad del contenido, ¿no? Así como me ha tocado discutir a veces en algún consejo directivo el uso, por ejemplo, de todo el tema de series, que seguramente lo van a ver después. Y bueno, y acá hoy nos reúne el tema de límites y la aplicación a la matemática financiera, que es donde soy profesor en este momento. Y bueno, esta herramienta de límite nos permite resolver un problema que se nos presenta con la capitalización, y ahora le voy a explicar qué es esto de la capitalización periódica. No puedo profundizar de gran medida porque, como estimarán, tendríamos que estar mucho tiempo para llegar a un concepto mucho más profundo, pero me gustaría que quede una idea, al menos, del tema, y rápidamente van a identificar a qué lo estamos aplicando, porque todos en algún momento saben lo que es un plazo fijo o colocar la plata en un banco a invertir o lo que fuera. Entonces, vamos a arrancar un poco por ahí. Entonces, lo primero que les quiero contar es, vamos a tomar el concepto de límite especial en algún momento, vamos a recurrir a él, el límite especial del número E, porque de esa manera nosotros lo que vamos a lograr es resolver un problema que se presenta con la capitalización, que se va a llamar capitalización continua. Primero les quiero explicar qué es una capitalización, y para llegar a capitalización continua tenemos que explicar qué es una capitalización periódica y qué es una subperiódica, así que espero en estos 10 minutitos aproximadamente poder transmitirles una idea y que vean la aplicación del tema. Entonces, decimos que la capitalización es periódica. Vamos a suponer, aquí abajo les hago aparecer una flechita, ¿sí?, de izquierda a derecha que van a ver en sus pantallas, y eso vamos a suponer que es una línea temporal, ¿sí?, donde tengo el momento cero a la izquierda, en la barrita, y el momento final, en donde está la punta de la flecha a la derecha. Entonces, vamos a suponer, si quieren, para simplificar la cuestión y que vayan poniéndole orden temporal en su cabeza, vamos a pensar que estamos en un tiempo de un año, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos este inconveniente o este problema que les presento acá. Voy a partir, en vez de lo muy teórico, vamos a partir de lo bien pragmático para que vean cuál es el problema que se les puede presentar y que de hecho se les debe presentar en su vida cotidiana, incluso a cualquier ciudadano, ¿sí? Tenemos 100 pesos hoy y queremos colocarlos en una inversión que nos rinde 10% de interés anual. Cuando uno dice una inversión, puede pensarla más fácil. Lo primero que se les va a venir a la mente es, bueno, voy al banco y lo coloco en un plazo fijo, ¿sí? Que rinde un 10% anual significa que al cabo de un año va a producir un 10% sobre ese capital que puse, que se llama capital inicial, que son los 100 pesos. Y esos 100 pesos son los que tengo hoy, por supuesto, en el momento cero, ¿sí? Entonces, acá les marco, fíjense,
donde dice capital inicial, un billetito de 100, ¿sí? Ese billetito son los 100 pesos que tengo hoy y los voy a colocar en el banco hoy y me va a rendir un 10%. Por lo tanto, si uno piensa, ven a la derecha, pensamos a los 100 pesos como un capital inicial, le tenemos que sumar y adherir el interés que me va a producir. Es decir, que al final de este periodo me van a devolver ese capital inicial, esos 100 pesos, más el interés que produjo, que como es un 10%, la cuenta es fácil, son 10 pesos más, ¿verdad? Entonces ahí están las cuentas hechas. Entonces tengo los 100 pesos de capital inicial más 10 pesos de interés, que me da un total de 110, y a esos 110 lo vamos a llamar capital final. Así es sencillo como lo ven, ¿sí? Uno piensa en una inversión, esa inversión tiene un capital inicial, que en nuestro ejemplo es 100, ese capital inicial genera un interés y lo que me devuelve al final se llama capital final y es el capital inicial sumado a los intereses. Esta cuestión se empieza a complejizar un poquito cuando pensamos en capitalización subperiódica. Fíjense que acá yo lo mencioné como capitalización periódica, y acá sí les voy a hacer referencia a ese concepto que está en el título. Cuando uno habla de capitalización periódica es porque se está refiriendo a todo, que vamos a ser más precisos, que la tasa de interés, que dice 10% de interés anual, fíjense que la palabra anual se está refiriendo al año completo. Y eso es lo que vamos a llamar periodo, ¿sí? El periodo es la línea azul entera. Ese es un periodo. Por eso es periódica, porque la tasa de interés está expresada en los mismos términos que la capitalización, ¿sí? Es decir, que si la capitalización es a un año, la tasa de interés está expresada a un año, es sencillo el ejercicio. Vamos a ver qué pasa con la capitalización subperiódica y qué implica esto de capitalizar subperiódicamente, porque hasta ahí está sencillo, insisto, 100 pesos hoy, lo coloco durante un año a una tasa anual, insisto ahí, del 10%, por lo tanto, al cabo de un año me produce 10 pesos de interés, que es lo que vimos en el ejemplo anterior. Fíjense que voy a mantener, arriba tengo los dos globitos en rojo, voy a mantener las mismas condiciones del ejemplo que les puse. La tasa va a ser, la vamos a llamar I latina, ¿sí? Y los voy a ir metiendo en algunas nomenclaturas que tienen que ir conociendo, y va a seguir siendo del 10% anual. Y el capital inicial, que es lo que vamos a invertir, son 100 pesos, ¿sí? Inicial, bien. La misma línea de tiempo. Fíjense que es la misma línea de tiempo, tiene la misma longitud porque la copié y la pegué, pero ahora lo partí al medio y le puse una barrita a la mitad de camino. Es decir, que si estábamos hablando de que el ejemplo anterior, era un año esa barrita de tiempo azul, ahora vamos a decir que se va a dividir en 2 periodos de 6 meses cada uno, ¿sí? Espero que se entienda esto que estoy diciendo. Periodo igual a 1, por eso capitalización antes era periódica porque hacíamos todo el periodo, pero ahora la capitalización es subperiódica porque este periodo lo vamos a partir en 2 segmentos iguales, ¿sí? Y vamos a decir que los subperiodos van a estar denominados por la letra M en vez de N, que los periodos son con la N. Yo no lo puse ahí, pero para que lo vayan anotando en sus apuntes. Entonces, hablamos de subperiodos, y cuando hablamos de subperiodos estamos hablando de la letra M. Y fíjense que en este ejemplo que yo le pongo es de 2. Ahora, uno podría partir esto en montones de pedacitos, pero vamos a quedarnos con este M igual a 2. ¿Qué implica esto de dividir en 2 esta línea de tiempo? Implica ir 2 veces al banco. Es decir, yo puedo hacer la opción número 1, es voy, coloco el dinero, 100 pesos hoy, espero durante un año y voy y los retiro a 110. O podría capitalizar subperiódicamente, y en este ejemplo que les pongo, uno podría ir 2 veces al año a poner el dinero. Es decir, acá coloco en el momento inicial, ¿sí? El momento 0, al principio, a la izquierda, coloco los 100 pesitos y llego a los 6 meses, voy al banco, retiro los 100 pesos más el interés que me produjo y lo vuelvo a colocar a interés. Pero ahora no conozco solamente el capital inicial de los 100, sino que conozco 100 más los 5 que me dio de interés por la mitad del periodo. Ahora vamos a ver el cálculo, ¿sí? Pero me voy a colocar el interés más el capital el interés que se produjo hasta la mitad de camino más el capital inicial. Y lo vuelvo a capitalizar y a colocar interés hasta fin de año. Ese es el problema bien práctico que se está generando en esta segunda opción o este segundo concepto, que es la capitalización subperiódica. Entonces, para poder capitalizar subperiódicamente también vamos a tener los 100 pesos iniciales, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, acá abajo les escribo, buscar una tasa proporcional a esos 6 meses. ¿Sí? Como capitaliza 2 veces al año, voy a tener que buscar una tasa proporcional a los 6 meses. ¿Por qué? Porque arriba a la izquierda, en el primer globito a la izquierda rojo, tienen
tasa de 10%, pero dice anual. Y uno tiene que buscar una tasa proporcional a los 6 meses, es decir, semestral. Entonces, ¿cómo buscamos esa tasa que la vamos a llamar proporcional? Vamos a agarrar la I latina esta, ¿sí? La I latina, que es una tasa nominal, pero no importa, no nos vamos a meter en tasas, en separación de tasas, porque no vamos a hacer mucho lío. Simplemente sepan que es la tasa nominal, ¿sí? Y la vamos a dividir en M subperiodos. En nuestro ejemplo, la tasa de interés era del 0.10, que es lo mismo que 10%, pues 10 dividido 100, dividido 2 subperiodos. Y nos da esa cuenta una tasa proporcional del 0,05 o lo que es igual al 5%. Es decir, que este 5% va a hacer referencia a cada uno de esos subperiodos ahora. Es decir, que eso es lo que rinde el capital por los 6 meses. ¿Sí? Entonces, si uno hace las cuentas que yo les dije y lo que vamos a hacer es tomar estos 100 pesos iniciales y lo vamos a capitalizar por estos 6 meses. ¿A qué tasa? Al 5%. Por lo tanto, 100 más el interés, que va a ser 5 porque es el 5% de 100, me va a dar un valor de 105. Y si uno vuelve a capitalizar estos 105 ahora, porque ahora este es nuestro nuevo momento, el que está en el medio, ¿sí? A los 6 meses, tomo este capital de 105 y lo vuelvo a capitalizar hasta fin de año, como estarán o podrán inferir, el capital final, el interés que va a producir esta nueva capitalización correspondiente al segundo periodo tiene que ser necesariamente mayor que la del primer periodo, porque fíjense que ahora el capital inicial que voy a tomar son los 105, ¿sí? Por lo tanto voy a calcular el 5% de un valor inicial que es mayor que el que tenía en el momento cero, ¿sí? Que era 100. Entonces, eso va a producir un interés que es más que 5 ahora, es 110,25 y aparecen esos 25 centavos que me están mostrando el efecto de la capitalización que se llama compuesta, ¿sí? Que es donde uno va acumulando los intereses para capitalizar. Entonces, seguimos y avanzamos un poquitito más en esto y les voy a mostrar cuál es la fórmula que se utiliza para la capitalización subperiódica y les voy a mostrar el ejemplo para 2 periodos, que es lo que nosotros hicimos, porque partimos este periodo de un año en 2 semestres, ¿sí? Entonces, la demostración de la fórmula la vamos a obviar, obviamente, porque requiere de hacer algunos cálculos en matemática financiera que lo vamos a pasar por alto, ¿sí? Lo que sí, yo les voy a dejar esta fórmula, que si quieren, hay una nota de cátedra que tengo escrita, después se las puedo facilitar a la cátedra y a ustedes, que está pensada para alumnos de primer año, es decir, para que tengan una noción y una introducción a este tema. Entonces, esa es la fórmula que uno aplica cuando yo estoy haciendo los cálculos que hice acá, ¿sí? Yo llevé de 100 a 105 y de 105 pasamos a 110. Bueno, ¿cómo vamos a calcular eso? Ahora lo vamos a ver analíticamente, utilizando esta fórmula, donde este CF sub n es el capital final, es decir, es nuestro valor de 105, depende si estamos parados en este momento, o de 110, depende si estamos parados en este último momento, ¿sí? Entonces, ese es nuestro capital final. Después tenemos el C sub 0, que es el capital inicial, es decir, el capital que coloco al inicio. Es decir, los 100 que tengo en el momento 0 van a ser el capital inicial, ¿sí? Lo voy a dejar ahí. Los 100 van a ser nuestro capital inicial. Entonces, si completamos eso, la N es el periodo. Fíjense que nosotros estamos tomando el periodo igual a 1, porque es la recta azul, que es la misma que coincide con el periodo que teníamos en el primer ejemplo, cuando hablé de capitalización periódica. El periodo es uno solo, un año, ¿sí? Los subperiodos eran 2 porque partimos en semestres, es decir, dijimos, vamos al banco cada 6 meses, ¿sí? Entonces, ahora, tomando esta fórmula, la M, ahora lo que nos queda definir es la M, es la cantidad de subperiodos, que es lo que le mostré que eran 2, porque vamos 2 veces al banco. Entonces, paso en blanco. Capital final, que es el monto que obtengo al final del periodo por colocar la plata en un plazo fijo, por ejemplo. Un capital inicial, que es lo que deposito al inicio en ese plazo fijo, y le tengo que sumar una tasa de interés, uno más una tasa de interés, ¿sí? Que esta tasa de interés va a ser la proporcional, fíjense que es la tasa del 0.10 dividido la cantidad de subperiodos, acá tengo la M, y la M también está en el exponente, y también va a ser 2 porque es la cantidad de subperiodos que nosotros pusimos en el ejemplo. Y n dijimos que era 1 porque el periodo sigue siendo 1 porque es el año, ¿sí? Entonces, introducimos los datos de nuestro problema. Capital al cabo del primer subperiodo, es decir, el capital de 105. ¿Cómo lo obtenemos? Vamos a hacer las cuentas. Al cabo del primer subperiodo lo que tenemos es un capital inicial de 100,
¿sí? Porque ese es el que colocamos al principio, le sumamos uno más, que lo describe la fórmula, la tasa de interés, que es el 0,10, dividido 2 periodos, porque voy 2 veces al banco a renovar, esa tasa está expresada para ir 2 veces a renovar ese plazo fijo, pero fíjense que solamente acá en el exponente voy a colocar el valor de una sola capitalización, que vendría a ser esto que tengo acá, desde el momento 0 hasta el momento 1, solamente muevo una sola vez ese capital en el tiempo. Cuando hago la cuenta me da el valor de 105, ¿sí? Sencillo. Ahora vamos a ver qué pasa y si yo quisiera calcular el valor final, a dónde están los 110,25 estos. Yo voy a partir desde los 100 a la izquierda y quiero ver cuánto me va a dar este plazo fijo luego de un año, si es que al mes 6 voy y renuevo el plazo fijo con los intereses que ya me dio hasta ese momento junto al capital inicial, ¿sí? Entonces lo hacemos por 2 periodos. Capital al cabo de 2 subperiodos, digo ahí. Entonces, ¿cuánto es ese capital final? El mismo capital inicial de 100, capitalizado por una tasa que va a ser la de 0,10 dividido 2, porque voy 2 veces al banco, ese es M, elevado a la 2 porque ahora lo hago por 2 periodos, ¿sí? En vez de capitalizar un subperiodo, acá lo hago por 2 subperiodos, perdón, subperiodos. Entonces, cuando hago esta cuenta, me da estos 110,25. De esta manera, esta es la manera un poco más formal de realizar este cálculo, que es llevar estos 100 hasta los 105, tomo este capital inicial que era de 100 más los 5 de interés y los vuelvo a poner al 5% de interés hasta llevarlo a 110,25. Entonces, ¿qué pasa al cabo de un año? Pero fíjense que lo que voy a hacer acá, manteniendo las mismas, en globito rojo, las mismas variables iniciales, la misma tasa de interés, ¿sí? Que me la va a dar el banco, el mismo capital inicial, que son los 100 pesos que yo tengo ahorrados hoy, en el momento 0, y fíjense lo que empieza a suceder cuando uno le empieza a aumentar la cantidad de subperiodos, es decir, cuando uno empieza a aumentar el número de M, ¿sí? ¿Y qué significa aumentar el número de subperiodos o de M? Significa que voy a ir al banco cada vez más veces a colocar ese dinero, ¿sí? Entonces, supónganse en el primer ejemplo, nos daba 110 porque era el ejemplo número 1. Voy a volver en la filmina para que vean lo que les estoy diciendo. Era nuestro primer ejemplo. Fíjense que acá tengo un subperiodo y el periodo es 1 siempre porque es a un año. Pero la cantidad de subperiodos acá es una sola porque no está partida la recta, ¿sí? Entonces es un solo tramo. Entonces cuando uno calculaba en un solo tramo esto, es decir, sin subperiodo, por eso capitalización periódica, llega a los 110 pesos finales. Y eso es lo que tenemos en este cuadrito. Fíjense que con un subperiodo, ¿sí? Que es lo mismo que un periodo, llego a los 110 de capital final. Pero cuando uno empieza a aumentar la cantidad de subperiodos, es decir, uno empieza a aumentar la cantidad de veces que va al banco y dice, ok, con este interés, con este capital inicial que yo coloqué, más el interés que me dio hasta este momento, ¿sí? Colocámelo de vuelta al 5%, que es por lo que resta. Y así uno sucesivamente va haciendo la cuenta, acaba 3 veces al banco, y acá cuando dice 12 es porque vamos 12 veces al banco, ¿sí? Es decir, mensualmente. Y fíjense que el monto del capital final empieza a aumentar, 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 no es lo mismo. Entonces, una conclusión que uno puede sacar a partir de esto es que cuanto más veces uno vaya al banco a hacer esa renovación del capital inicial más los intereses que tiene devengado hasta el momento, uno empieza a aumentar el valor del monto final que obtiene, ¿sí? Cuanto más veces voy a renovar al banco esto, más veces, más capital final voy a obtener. Entonces, esto parte todo de un problema que planteó un matemático suizo en el siglo XVIII, si no me equivoco, se llama Bernoulli, y él lo que dijo es, bueno, pero entonces, ¿qué pasa si uno tiende, basando en esta fórmula que les recuerdo acá a la derecha, qué pasa si uno hace tender la cantidad de subperiodos, es decir, la M, al infinito? ¿Y esto qué implicaría? Y bueno, no solamente ir 12 meses, 12 veces al año a renovar ese capital, sino que uno se aviva y dice, ¿qué pasa si voy los 365 días al año? Y ya directamente uno puede llegar a pensar, ¿qué pasa si me quedo en la puerta del banco y voy a cada hora, agarro y pongo el capital inicial, espero media hora y lo agarro y vuelvo a colocar el interés equivalente con el capital inicial, y así lo hago sucesivamente montones de veces, hasta el punto de que uno podría decir lo hago segundo a segundo y por qué no al infinito. Entonces acá es cuando aparece la idea del límite, ¿sí? Y esto es lo que nos va a permitir resolver esto que se llama capitalización. Es un problema de capitalización subperiódica, es decir, cuando parto en el año en pedacitos, para ponerlo en un número que usted
un término temporal que ustedes entiendan. Entonces voy permanentemente al banco hasta el infinito, segundo a segundo, milésima de segundo, renovando ese capital más intereses. Y acá lo que tenemos que recordar es este límite especial del número E, que si no lo vieron lo van a ver. Y este límite lo que nos permite, cuando uno se encuentra este tipo de límite, lo que uno sabe es que este límite le da por resultado el número E, y eso lo van a ampliar un poco más con la profe. Entonces, esa herramienta a nosotros nos sirve para poder resolver esto que tenemos como un problema de capitalización subperiódica. Entonces, si uno parte de la capitalización subperiódica, que es esta formulita que está acá, que es la que yo les había dado anteriormente, ¿sí? Por medio de la cual calculamos en los ejemplos nuestros, calculamos el capital final que se producía al cabo de 6 meses y después al cabo de un año, pero capitalizando cada 6 meses, uno puede trabajar esta fórmula y lo que podemos hacer es calcularle el límite de este C sub 0 por 1 más la tasa de interés dividido la cantidad de subperiodos elevado a la cantidad de subperiodos por la cantidad de periodos, que es la n. Si uno calcula el límite de m tendiendo a infinito de eso, lo que tenemos que hacer es hacer un par de pasos como los cambios de variables, ¿sí? Porque así como viene planteado, el ejercicio no se parece. Fíjense que en gris clarito arriba tienen el número E como límite especial. Fíjense que esta característica, esta forma, esta estructura que tiene este límite especial, requiere que tengamos un 1 en el primer término de lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Y en el segundo término necesitamos que tengamos un 1 sobre la variable, elevado a la variable. Pero nosotros, si bien es parecido nuestro planteo, nuestra fórmula del CF sub n, que tenemos en el paso seguido, si bien es parecida, no es igual, con lo cual vamos a tener que hacer las adaptaciones. Entonces, donde tenemos I sobre M, vamos a tener que colocar I sobre una variable. Perdón, 1 sobre una variable, porque esa es la forma que tiene especial. Y donde está el exponente, que es M por N, solamente necesitamos la M. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a cambiar las variables y vamos a decir que I sobre M es igual a 1 sobre Z. Y de esa manera, fíjense que ya logré el 1 que tengo arriba en gris, ¿sí? Y la variable, que en este caso la vamos a llamar Z, donde está la M. Entonces, hago eso y despejo la M de esta ecuación que acabo de generar yo. Yo generé esta ecuación, yo estoy logrando y generando este cambio de variables. De acá, una vez planteada esta ecuación, esta igualdad entre I sub I dividido M y 1 sobre Z, despejo la M y me queda Z por I. ¿Sí? Entonces, ahora con ese cambio de variable, vamos a retomar la ecuación original. El C sub 0 para nosotros es una constante, porque fíjense que el límite para nosotros antes, cuando tendía M tendía a infinito, nuestra variable era M. Por tanto, el límite de la constante la vamos a quitar de la palabra límite, porque, por supuesto, da la constante el límite, ¿no? De una constante. Así que eso también ustedes lo sabrán. Entonces, acá lo que vamos a hacer es decir que vamos a calcular el límite de, fíjense que vamos a poner el 1 inicial que teníamos y acá vamos a poner más 1 sobre Z, porque ya no tenemos I sobre M, sino que hicimos el cambio de variable y dijimos que todo eso es igual a 1 sobre Z. ¿Sí? Elevado a la que I, donde estaba la M antes, ahora voy a poner I por Z, porque ese es el valor de M. Entonces por eso pongo Z por I o I por Z. ¿Sí? Y el límite no va a tender, en este caso, no voy a analizar el límite de M tendiendo a infinito, sino de Z tendiendo a infinito. Y también va a ser de Z tendiendo a infinito porque ustedes, como verán en la ecuación a la derecha que tienen, ¿sí? Después de la flecha azul, si M tiene infinito, Z va a tender a infinito. Por ende, puedo plantear de que Z también tiende a infinito en el análisis de este límite. Entonces, hasta acá está mucho más parecido ahora con el cambio de variable, y lo que voy a hacer es aplicar una propiedad de potencia que ustedes conocen para quitarme la I, lo que está en el exponente, me tiene que dar la Z solita, porque la forma del límite especial, vuelvo a la figurina para atrás, fíjense que es 1 más 1 sobre la variable elevado a la variable. Y acá tengo, como llegué hasta este paso, tengo 1 más 1 sobre la variable elevado a la variable, pero multiplicado por I por N. Pero la propiedad de potencia nos permite reexpresar esto de esta manera. ¿Sí? Propiedad de potencia nos permite reexpresar esto de esta manera. El I por N multiplicado por Z es lo mismo. Potencia de potencia se multiplican, por lo tanto lo expreso de esa manera. Entonces, llegada esta instancia, lo que voy a hacer es aplicar, este límite lo conozco porque es el límite especial de E, y con este límite lo que hago es resolver esta capitalización continua, que es capitalizar infinitamente los subperiodos,
y llego a esta fórmula de acá. El C sub 0 que estaba fuera de la operación del límite, después tengo el límite especial, que es este de acá, que sé que me da E, todo elevado a la I por N, porque me quedó también en el exponente, por fuera de todo el límite, ¿sí? Entonces, con esta fórmula que tengo acá, lo que hago es obtener esta conclusión y este resultado que les dejo acá. El capital final, ¿sí?, de capitalizar infinitamente, ¿sí? Este en realidad no debería ser CF sub n, sino n donde n es infinito, ¿verdad? Entonces, perdón, m es infinito, ¿no? El capital final de n periodos, pero para m infinito, quiero decir, es igual a este C sub 0 por E elevado a la I por N, y lo que me dice eso es que si capitalizáramos infinitas veces, ¿sí?, es decir, si fuéramos al banco infinita cantidad de veces a renovar ese capital, el monto capital final se incrementaría hasta un determinado límite dado por la fórmula esa que está obtenida ahí. Es decir, que acá Bernoulli lo que descubrió en su momento es que si uno pensara de que podría ir al banco infinita cantidad de veces y por eso voy a obtener cada vez un capital mayor, porque uno cuando se aviva dice, pero si voy 2 veces al banco con la misma tasa nominal anual, que es del 0,10, gano más plata, y si voy 4 veces al banco, me da cada vez más grande el resultado, porque eso es lo que veíamos en este ejemplo, en este cuadrito. Fíjense que comienza a incrementarse este capital final, pero lo que uno termina descubriendo con esta operación es que eso tiene un límite y no crece indefinidamente, sino que el monto máximo al cual puede llegar a crecer ese capital inicial está determinado por esta fórmula que vemos acá. Bien. Entonces, retomando nuestro ejemplo, el que usamos antes, dijimos, bueno, si estos 100 pesos uno se queda segundo a segundo en la puerta del banco y los renueva el capital inicial más el interés que produjo por ese segundo, y al segundo por el capital inicial multiplicado por 2 veces ese interés, bueno, y así infinitamente, uno obtendría que el máximo al cual voy a llegar es a 110,51 pesos. Es decir, que si voy infinitas veces a hacer esto al banco, nunca va a sobrepasar los 110,51 centavos mi capital final, ¿sí? Esa es la conclusión que podemos sacar de todo esto. No sé si hasta acá alguien me quiere hacer alguna pregunta, no sé si las profes quieren sugerirme algo, recordarles algo a los chicos. Hasta ahora, díganme. muy bien, Fede, hasta ahora muy bien. A ver los chicos si quieren consultar algo, escriban en el chat. Por ahora no veo preguntas. Queda muy claro lo que expusiste. A ver, al menos para mí, no sé, para los chicos, qué es lo que importa. Darío y yo estamos agradecidos por las profes. ¿Cómo? Que Darío y yo estamos agradecidos por el comentario de las profes. Ah, sí. Sí, bueno, están incluidos. Es un la inclusivo. Es un la inclusivo. Bien, bien. Karina me pide la última filmina. Sí, justamente. La última, vamos de vuelta, Karina, a la de poner la última filmina. Quieren que la pongas de nuevo. Bien. No sé, Karina, a ver cuál es. Me parece que es la de la conclusión, Fede. Díganme que ven en el chat porque yo no lo veo. Te estamos viendo a vos, no estás compartiendo. Ah, perfecto. Bien. Por las dudas, sí, era esta la última. Sí, compartí la última, que es donde está la conclusión, es la que está pidiendo. Me parece que se le desconecta. A ver, Fede, si vuelve. Fede, ¿escuchás? Se está escuchando cortado. Si no, vuelve a entrar, Fede.
A ver ahí. Igualmente queda en la grabación la última diapositiva que presentó Fede, pero va a tratar de entrar nuevamente, así que bueno, esperemos un ratito, así vemos si entra, porque se ve que se le desconectó. A ver. Aprovechen a ver si quieren consultar algo más. Sí, Leandro. Que vamos a compartir el Power de Federico y justamente sobre este tema y ejercitación, así que van a poder también practicar. Ahí volvió Fede. Ahí volví, perdón, no sé qué pasó, mala conexión. ¿Les comparto de vuelta? Sí, la última diapositiva donde está la conclusión, Fede. Bien, ahí voy. Bien, ahí deberían estar viéndola. Entonces, les decía, acá en nuestra conclusión es la siguiente. En esta filmina lo que dijimos es que con la capitalización continua, uno lo que obtiene es, ahí está la conclusión. Si capitalizáramos infinitas veces, el monto capital final se incrementaría hasta un determinado límite determinado por la fórmula esa que está ahí arriba, ¿no? Que el capital final es igual a por elevado a la I por N. Y si en el ejemplo, ¿cómo lo vemos esto? Nosotros teníamos 100 pesos, si vamos al banco segundo a segundo a hacer esa operación, ¿sí? Es más, a milésima de segundo, lo que vamos a llegar, que es el máximo capital al cual yo podría aspirar por más que vaya y lo haga esta operación de renovar los intereses más el capital inicial infinita cantidad de veces, ¿sí? Entonces, bien. ahí les dejo algunas preguntitas. Fede, Nerea, Dime. consulta, te leo textual el chat por si no lo estás viendo. Dale, sí, que no lo veo. Entonces, cuando se está hablando de capitalización continua, ¿se está refiriendo a las infinitas cantidades de veces que voy al banco? Pregunta Nerea. Sí, tal cual. Es eso el concepto de fondo. Es un concepto muy abstracto, pero uno lo que intenta sacar como conclusión acá es, ¿qué pasa si, es muy teórico, ¿sí? Pero ¿qué pasa si voy infinitas veces y hago esa operación infinitas veces? Obviamente hace 100 años atrás era imposible porque la operación se hacía en físico, pero uno hoy podría poner un robot a funcionar que me haga la operación de plazo fijo segundo a segundo, ¿no? O sea, uno puede llegar a pensar esa idea. Y bueno, opera de esa manera. Bien, Axel consulta si M podría ser igual a Z por I y también si podría ser M igual a Z. Se refiere... En realidad, Marta, es como M es igual a Z por I, él pregunta si M podría ser solamente igual a Z. Ah, ok, perdón. ¿Y si la tasa fuera el 100%? Porque si la tasa de interés fuera el 100%, lo mismo que decir 1. ¿Sí? Si uno escribe 100 dividido 100, que es 100, me da 1. Por lo tanto, en ese caso, solo en ese caso, podría decir que M es igual a Z. Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Avanzo? Sí. A ver. ¿Algo más? No hay ninguna más. No han escrito. Bueno, entonces acá, a modo de que tengan una referencia los chicos, y acá les sirva a ustedes, chicos, como referencia de si entendí o no entendí el tema o qué debería poder contestar para ver si este tema más o menos tengo una idea sobre él. Me parece que estas preguntitas estaban buenas. Y la primera dice, ¿qué implica capitalizar continuamente? ¿Sí? Y de alguna manera creo que en la pregunta alguien me hizo la pregunta si estaba bien, ¿no? Si capitalizar continuamente entonces implica ir infinita cantidad de veces al banco a hacer la operación. Sí, es una manera de decirlo. Lo que vamos a decir que implica, en vez de ir al banco, vamos a cambiarlo, ¿sí? Porque no solamente las operaciones de inversiones se dan en un banco, en una institución bancaria, sino que hay muchos tipos de inversiones. Y lo que vamos a decir que implica capitalizar infinita cantidad de veces un capital, ¿sí? En términos generales. Y después, ¿qué concepto visto en matemática 1 nos sirve para resolver este problema financiero? Utilizamos el límite especial del número E, ¿sí? ¿Y qué significa el capital final obtenido mediante la capitalización continua? De alguna manera eso lo trabajamos y está en la conclusión final del ejemplo y en la anterior filmina donde explico qué representa esa fórmula en términos generales. Y después tengo un ejemplo que lo tomé de Miguel, que me gustó, de la empresa de viajes.
brinda servicio mismo y dice, está pensando en renovar su flota de transporte para el servicio de avistaje de ballenas y va a comprar, necesita, dice, contar con 3 millones de pesos de acá a 12 meses. Es decir, en un año necesita 3 millones de pesos para comprar una nueva Mercedes-Benz Sprinter. La entidad cuenta en el momento con un excedente de tesorería para el cual calcula que de ser colocado en un banco que paga interés nominal anual del 12% continuo. Bueno, ahí se ve que yo copié algo mal, Miguel, pero creo que se entiende la idea. Entonces, ahí les digo la pregunta es cuánto dinero se debe depositar hoy para comprar el utilitario dentro de 12 meses. No sé, Marta, si querés que lo deje planteado de esa manera. Sí, esa es la idea. En este ejercicio se va a basar la actividad que van a ellos entregar y, bueno, apoyándonos en las 3 preguntas también que dejaste. Así que sí, déjalo allí y, bueno, en todo caso después revisamos el texto si falta algo o sobra algo, pero esta sería, digamos, la consigna de la actividad que van a estar trabajando para entregar. Y esto lo saqué de los ejercicios que propuso Miguel, pero tenía se ve que en algún momento se me desconfiguró y algo de la redacción, por cuando me di cuenta que algo estaba mal. Lo tengo suelto, pero lo dejo mejor para que lo trabajen ustedes, ¿les parece? Ok. Cuando nos pases el Power, en todo caso modificamos el texto y no te hagas problema. Dale, mejor. Bien, dale. No sé, chicos, si hay alguien, a ver acá, si hay una preguntita más. Jonathan, estás preguntando cuándo es la entrega. Sí, la actividad va a ser para entregar al día jueves, como límite para el día jueves, ¿sí? Ya lo vamos a subir ahora al aula apenas termine la clase. Natalia, ese cálculo es el mismo que aprendimos en Conta 2, capitalización directa e indirecta. Bueno, ahí ya me superó Fede, así que o Miguel, si pueden apoyar esa respuesta. No sé a qué se refiere con capitalización directa e indirecta. No, nunca lo de esa manera. Sí puede ser interés compuesto e interés simple. Estamos hablando siempre, cuando trabajamos en capitalización subperiódica, la que nos importa es la capitalización compuesta acá. Así que no hemos tocado capitalización de interés simple, que es mucho más sencilla todavía. Sí, ahí se rectifica la alumna y dice que sí, que es interés simple y compuesto. Marta. Perfecto, es interés compuesto. Si les parece, yo acá tengo, les comparto mi pantalla para que quede en la grabación. Mejor. La redacción del ejercicio, para que alguno por ahí que después mire, le quede, y que no acceda al aula y demás, le quede bien cómo es el enunciado. Ok, sí, Miguel. Y ya después de eso estaríamos despidiendo a Fede también. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. Sí. Hay una Gracias, cuestión Miguel. de redacción que ahí por ahí Fede cuando lo pasó seguramente se le corrió por ahí algo. Sí, acá dice, la entidad cuenta en el momento con un excedente de tesorería, el cual calcula que de ser colocado en un banco que paga interés nominal anual del 12% continuo, alcanzaría para la fecha determinada retirar el monto que se proyecta costará al utilitario. ¿De cuánto debe ser el depósito hoy? Esa era la parte por ahí que estaba... Ahí bien. Faltaba la yo aquí se me ha desconfigurado. No hay problema. No hay problema. Bien, de esta manera, con esto cerraríamos esta primera parte, chicos. Bueno, saludamos a toda la cátedra, agradece a Federico por haberse sumado y bueno, con la claridad también que nos compartió los conceptos y sobre todo viendo la utilidad que tienen los contenidos que vamos, por más básicos que parezcan, las aplicaciones que vamos teniendo, digamos, a partir de aplicar matemática, porque esto está basado justamente en algo muy específico, que es un cálculo de un límite especial, pero fíjense que no solo, bueno, en economía, en aplicaciones económicas, sino que en muchas otras disciplinas el número E tiene una trascendencia increíble en sus aplicaciones. Así que, bueno, Fede, agradecerte. Y bueno, ya nos estaremos encontrando, al menos virtualmente, alguna otra vez. Muchas gracias. Bueno, para mí es un... Toda la cátedra. Invítenme cuando quieran, que lo extraño y extraño la casa, así que para mí es una caricia.
Bueno, Fede, muchas gracias. Seguimos nosotros en clase. Gracias, Fede. Chao, Chau. chao. Nos vemos, chao. Chao, nos vemos. Bien, seguimos ahora con la clase, chicos. Vamos a retomar un poquito el concepto del límite especial del número E, y yo quería en particular hacer uno de los límites, que es a partir de un cambio de variables que puede también ser calculado el número E, ¿sí? Así que bueno, voy a compartir pantalla. Estela, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Bien. Bueno, voy a aplicar acá, voy a compartir pantalla y voy a poner la diapo para poder... me dicen si se escucha y se ve bien, ¿sí? Ahí está, ahí se ve. Bien. Fíjense que dónde estamos en este... Yo quiero que nos volvamos a ubicar en este mapa conceptual de principios de la unidad, ¿sí? Vimos hoy el número E y su aplicación económica en la capitalización continua por periodos de continuo. Fíjense qué importante el recorrido que hemos ido haciendo, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir pasando y voy a retomar a partir de acá para ir luego a uno de los límites que, si bien no lo vi directamente, con un pequeño cambio de variables podemos también visualizar como resultado el número E. Bien, partimos de una indeterminación del tipo potencia, ¿se acuerdan? Habíamos visto la tablita de valores en la sucesión, cómo se iba aproximando, a partir de que el n crecía, el exponente crece, ¿sí? Los valores que le va asignando con más precisión en la cantidad de decimales, y sabemos que es un número irracional, el número E, esto lo vimos al principio, ¿se acuerdan? Con lo cual tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Bien, la indeterminación del tipo de potencia, bueno, la vimos en algún límite también, y dijimos que justamente lo íbamos a trabajar hoy con la aplicación y el cálculo de límites indeterminados. Bien, voy a retomar desde esta en realidad, pero voy a borrar porque me interesa más ahora hacer el... Esperen que voy a borrar, que no sé qué pasó acá, que no encuentro la goma, pero bueno, voy a salir de acá y voy a tomar una en blanco para que sea más cómodo. Vamos a hacer un límite, ¿sí? Ustedes se acuerdan que nosotros en realidad, con esto incluso que vimos recién con Fede, ¿sí? Estuvimos trabajando el límite cuando x tiende a infinito, ¿sí? Ya estamos trabajando con variable continua, a pesar de que él nos mostró a variable discreta en parte de la presentación, pero fuimos hacia la variable continua, ¿sí? Este resultado es el número E. Desde aquí estamos partiendo. Pero hay un límite también que con un simple cambio de variables también nos da el número E, que es justamente el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x cuando está elevado todo a la 1 sobre x. ¿Y esto es por qué? Porque cuando x tiende a 0, ¿sí? Todo esto está tendiendo a 1 y el exponente tiende a infinito, ¿de acuerdo? Entonces es algo que tiende a 1 elevado al algo que tiende a infinito, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una indeterminación. Vamos a trabajar este límite y vamos a ver que nos da por resultado el número E. Vamos a hacer un pequeño cambio de variable. Aquí vamos a pensar en que 1 sobre x es la variable t. Y vamos a visualizar, ¿por qué? Porque estamos trabajando, ¿sí? Si quieren vamos a borrar acá para poder
que visualicen ustedes bien el cambio de variable, porque yo me apresuro un poquito, ¿sí? En este caso nosotros tenemos, fíjense, vamos a cambiar acá. Uy, se me fue para atrás, perdón. Vamos a volver para acá. Uy, se me fue todo. Bueno, perdonen no sé qué pasó. Arranco de vuelta. Algo pasó cuando apreté la tecla mal, por elegir el lápiz. Bien. Voy a escribir rápido. Más 1 sobre x. A la x nosotros sabemos que es el número e. Pero también hay una conclusión que cuando x tiende a 0 y la forma de la base es 1 más x elevado a la 1 sobre x, también da el número e. Entonces, vamos a llegar a esta conclusión haciendo un pequeño cambio de variable, ¿sí? En la que vamos a trabajar a este límite, ¿sí? Haciendo el cambio de variable como x, pensándolo como la forma 1 sobre t. ¿Por qué? Porque en el límite que nosotros conocemos, la estructura, como decía Fede, ¿sí? Esta forma es 1 sobre la variable a la cual la variable está tendiendo infinito en el límite. Entonces, esta x que estamos viendo aquí, la vamos a pensar como 1 sobre t, una nueva variable. Entonces, cuando x tiende a infinito, en el nuevo límite con el cambio de variable, ¿a qué va a tender t? Esa es nuestra pregunta. Entonces, como se dio este cambio de variable, podemos pensar que t es igual a 1 sobre x, con lo cual cuando x tiende a infinito, ¿t a dónde tiende? T tiende a 0, ¿de acuerdo? Porque x está en el denominador. Entonces, vamos a escribir esto, ¿sí? Con la nueva variable. Entonces nos va a quedar que el límite, cuando t tiende ahora a 0, ¿sí? 1 más x, que era la forma 1 sobre t, en nuestro cambio de variable, y 1 sobre x es la variable t, ¿sí? Y fíjense que este límite es el límite conocido por nosotros, que es precisamente de donde partimos el número especial, el límite especial que nos da el número e. Por eso, hablar de este límite o hablar de este otro es lo mismo. Es decir, si nos encontramos con un límite indeterminado que tiene esta forma, también podemos concluir que nos da el número e, ¿sí? Eso lo quería señalar porque por allí hay límites que conviene trabajarlos con esta forma y otros límites nos va a convenir trabajar con esta otra expresión que ya la conocimos y la trabajamos más, ¿sí? No sé si se escuchó y se entendió hasta ahí. Sí, Marta. Bien. El tema es que quedaron colgados, para mí, quedaron colgados con la fecha de entrega y de que Madrid tiene actividad y están medios con ese tema. No sé si nos están prestando atención, pero... Bien. Preocupados. Preocupados, sí. Bien. Yo voy a dejar de compartir porque no sé si hay alguna consulta sobre algún ejercicio puntual, si no hacemos 2 ejemplitos en todo caso de este límite. Y bueno, quédense tranquilos que es un solo ejercicio el que van a entregar de aquí al jueves, así que no se hagan problema, ¿sí? Lo vamos a mandar por el foro apenas termine. Por ahí, Marta. Sí. Marta, ¿me escuchás? ¿Me escuchan? Sí. Fabián habla. Sí. No, que por ahí, ya que estás en eso, antes de salir de ahí, porque justo hay una pregunta que quería ver cómo llegaste a la conclusión de que t tiende a 0. Por ahí, ya que está esa imagen. Bien. Volver a explicar cómo encontrás la tendencia otra vez. Perfecto. Bien. Fíjense, chicos, que en el límite que nosotros no conocíamos, que recién acabamos de concluir que nos da el número e, la variable tendía a 0. Como nosotros hicimos este cambio de variable, ¿sí? Yo acá lo único que hice fue despejar t respecto de x. Entonces, t pasa al numerador y x pasa al denominador. Como x tiende a 0, ¿sí? Esta x tiende a 0. Entonces, 1 sobre algo que tiende a 0 tiende a infinito, ¿sí? ¿A eso se refería Fabi?
¿O en el primero? No, sí, querían ver la tendencia esa. T a qué tiende. Yo entiendo, me Bien, parece bien. que es ahí y... Está bien. No, acá me quedó mal. Eso es lo que deben estar preguntando. Ahora me acabo de dar cuenta que yo lo escribí mal acá, perdón. Sí, muy bien la observación. Eso te iba a decir, Justo, o sea, mirando acabo el de chat y se darme me tapaba. cuenta. Sí, acabo de darme cuenta ahora cuando hice el cambio y que se ve que apurada lo copié. Bueno, sí, efectivamente T tiende a infinito. Acá está muy bien la observación que hicieron, se ve que están atentos. Entonces, este límite sí es conocido porque es el mismo que este, nada más que con otra variable, ¿sí? El cambio de variable, fíjense que nos sirve mucho, al igual que hizo Fede el de la capitalización, porque justamente nos sirve para readecuar y llevar a las dos formas conocidas, o a esta forma o a esta otra forma, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos formas nos sirve para saber que nos dan el número E. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, no sé si quieren hacer algún ejemplo, algún ejercicio de la práctica o alguna consulta más que haya. Dejo de compartir. Ahí siguen preocupados por la entrega de la actividad. No es más que eso, es un ejercicio solo y está toda la secuencia explicada en lo que explicó Fede, con lo cual no hay mucha cosa diferente, digamos, es solo eso. Sí, para aportar, lo único que van a tener que pensar es con qué elementos el ejercicio les da y cuál es el elemento de la fórmula de capitalización continua que les está faltando. Claro. Solamente eso como un detalle para que por ahí no es exactamente lo mismo, pero es, como dice Marta, un solo ejercicio que les va a llevar 5 minutos resolverlo. Esa es la actividad que se está pidiendo. No es que se les está pidiendo 10, 15 ejercicios que tengan que resolver toda una práctica para el jueves. Por las dudas, para aclarar, para los que fueron ingresando, que estaban en otras clases, es en base a los primeros 40 minutos de la clase, que es donde el profe invitado explicó qué era la capitalización continua. Solamente eso. De hecho, quedó en la última diapo, quedó justamente la fórmula, digamos, con la cual se tiene que calcular. Bien. Una sugerencia, Marta, respecto a eso, para darle tranquilidad, por ahí lo que se puede hacer es subir la presentación, después la grabación tarda más, pero por ahí la presentación que hizo, para que se queden tranquilos del PowerPoint, con la presentación que hizo, esa se sube ahora inmediatamente, que ya les dijimos, pero para que estén tranquilos, ahí está todas las fórmulas que van a necesitar utilizar, y después pueden ver más tarde cuando la grabación. Perfecto, sí, ya le aviso a Fede que me la mande con la última edición, porque me la había mandado, pero no estaba terminado o se había resaltado algo y ahora lo cambió, así que le pido que me la actualice. Bien, eso sí. Además, se tranquilizan, Marta, no ahí estaría todo. Habías puesto hora, pero por lo general es todo el día del jueves, ¿no? Hasta última hora. Sí, todo el día del jueves, todo el día del jueves. O sea, no es que es antes de la clase ni nada, tienen todo el día del jueves. No, todo el día. Bien, no sé si pasamos a algún otro ejercicio que quieran. El 13H están consultando, pero el 13H todavía no dimos la teoría. Vamos a dar el límite del seno de X sobre X, que es precisamente lo que se va a aplicar en ese ejercicio el día jueves, ¿sí? Con lo cual, si no, por privado te lo podemos o te podemos ayudar. Creo que una de las chicas había preguntado. ¿Qué más están consultando? Ayúdenme, porque veo tantos chats que no salen. Hola, profe Marta, dice Axel. Cuando usted ponía N, ¿es una X? Pone ahí, pregunta. Claro. Bueno, justamente, Axel, nosotros trabajamos al principio de la unidad con la variable N cuando comenzamos a trabajar con sucesiones. La primera vez que escribimos el número E, lo escribimos como el límite de una sucesión. Luego pasamos a trabajar a variable continua y vimos que el límite precisamente es el mismo a variable continua y también es otra forma de escribir el número E. Cuando usamos variable
continuo usamos X. Cuando usamos variable discreta, en algunas oportunidades usamos N o alguna otra letra que indiquemos que se trata de variable discreta. A ver qué otro ejercicio están pidiendo. Estaba hablando con el micrófono apagado. 13G, 13B, 13, B y 13G. Y a ver qué más. bien. Arrancamos 13H. con eso. No, el H no, porque el H nos falta la teoría, Estela, que es para el seno de X. Estaba repasando. Y el 14. Bien. Bueno, comenzamos si quieren a resolver esos. Bueno, ahí comparto. Esperen que recorto y... El 13B es un cálculo, es directo casi, Estela. Sí, por ahí el da la 13G diferencia, es directo. Y en el G por ahí hay que hacer un poquito más de cuenta por ahí, pero yo diría no resolverlos completos, sino que también ellos puedan irlos planteando y resolviendo. Sí. O sea, una ¿Para ayuda. ¿Sí? Dale. Que copio y pego. Y yo mientras voy a preparar otro del número E. A ver si me anda la tableta porque no me andaba muy bien. Ahí comparto. Ahí se me escucha y se me ve. Sí, sí. Pero no me anda la tableta. Bueno, a ver, espera. Tengo un problema con el puerto. ¿Arranco yo si querés con otro del número E, Estela? ¿O arranco con los que habían pedido? El 13, sí, no, encima, a ver, a ver si lo puedo activar. 13B. Porque estuve todo mientras Fede hablaba, yo traté de hacer andar la tableta. Ya en ingeniería el otro día se me murió. Como que tiene falso contacto el puerto. A ver, para. Que tarda en leérmela. A ver. Aguántame un segundo y si no pasas voy yo mientras. A ver si activa. Ahí ya en el chat Miguel los está orientando y Sabri también, así que los ayudaron con el B. El 13B ya, bien, bueno. Ya pienso que sí, está muy sencillo. resuelto. Bien. Si Sí, no arrancamos con 13G. Sí, quería arrancar, sí, por eso estoy. A ver si me toma. Ay, qué bronca. No te preocupes, Estela, arranco yo si querés. Bueno, el 13G, sí, yo veo. Sí, no te preocupes. Con el 13G voy a compartir la pantalla y me lo copié, ¿sí? A ver, para que dejo de compartir. Bueno. ¿A qué? Bien, ¿ahí se ve? Todavía no. Ahí estamos. Ahí está. Con el 13G. Ahora sí. Bien. Bueno, este ejercicio, fíjense, cuando X tiende a 0, vamos a reemplazar. Acuérdense que lo primero que hacemos en un límite es reemplazar y ver a qué tiende, tanto en este caso numerador y denominador, para ver si realmente se trata de una indeterminación o no. Cuando X tiende a 0, ¿sí? Acá observamos que lo vamos a reemplazar acá, entonces me va a quedar que tiende toda esta parte a al cuadrado. Menos a al cuadrado, lo de arriba va a tender a 0. Efectivamente, y abajo, como X tiende a 0, lo mismo. Es decir, que es algo de la forma que tiende a 0 sobre tiende a 0. Es decir, es una indeterminación. Con lo cual vamos a ver cómo trabajamos esta expresión, a ver si alguien me puede ir poniendo en el chat cómo se le ocurre que pueda trabajar el numerador, ¿sí? De manera tal de ver si se puede salvar la indeterminación. A ver, alguien que me diga. ¿Se les ocurre algo? En el numerador estoy preguntando, ¿sí?
Acá dicen diferencia de ¿Nadie pone cuadrados. nada? Diferencia de cuadrados podría ser. ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Algo que sea un poquito más sencillo o que sea más directo? Podría ser, pero nos llevaría quizá un poquito más de cuentas. A ver. ¿Qué podemos hacer acá en este cuadrado que aparece allí? Podemos hacer el Acá- desarrollo. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Podemos desarrollar Sí, acá este cuadrado. dicen de resolverlo, Bien. trinomio cuadrado. Muy bien. Entonces vamos a resolverlo. El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿De acuerdo? Menos a cuadrado que ya lo teníamos. ¿Sí? Entonces, al hacer la operación, nos vamos a dar cuenta. Uy, se tildó el lápiz. Que podemos simplificar, cancelar a cuadrado con a cuadrado, volvemos a copiar la palabra límite, nunca se olviden de eso, y nos va a quedar 2ax más x cuadrado sobre x, ¿de acuerdo? Muy bien, volvemos a reemplazar, acuérdense que en cada paso, ¿sí? Volvemos a reemplazar mentalmente de manera tal de hacer las cuentas y ver si se da o no la indeterminación para poder resolver el límite. Cuando x tiende a 0, reemplazamos x acá, entonces todo esto va a tender a 0, ¿sí? Y esta partecita de x al cuadrado también va a tender a 0. Con lo cual vuelve a ser de la forma 0 sobre 0, ¿sí? Entonces, ¿qué se les ocurre hacer en el numerador de manera tal de poder salvar la indeterminación? ¿Qué se les ocurre hacer? 2ax más x cuadrado. ¿Qué podemos hacer? Acá dijeron simplificar, pero no aclararon qué. A ver, ¿cómo podríamos? ¿Podría simplificar? A ver, pregunto. ¿Puedo simplificar esta x con esta x de abajo? ¿Sí o no? ¿No dicen nada? Bien. Ahí dicen que no. Ahí Gemina dijo que podía sacar factor común y simplificar. Muy bien, podemos sacar factor común, exacto. No podemos simplificar esta x con esta x de acá abajo. ¿Por qué? Porque acá tenemos una suma. Solamente podemos simplificar cuando hay factores, es decir, tenemos productos y cocientes involucrados. Entonces, en este caso, sí nos conviene sacar factor común x, nos va a quedar 2 por a más x, ¿de acuerdo? Bien, como tengo la palabra límite y estoy trabajando en los alrededores de 0, ¿sí? Derecha e izquierda, sí puedo simplificar. Entonces, cuando x tiende a 0, esto va a tender a 0 y nos va a dar por resultado 2a. ¿Sí? A es un valor cualquiera, un parámetro que está dentro de la expresión y por ahí le llamó la atención que estuviera justamente una letra diferente a x involucrada en la expresión del límite. Esto puede suceder y sobre todo en economía suelen haber más de una variable involucrada en las expresiones económicas, ¿sí? Con lo cual nos tenemos que ir acostumbrando que pueda aparecer alguna otra letra. Bien, ¿quedó eso más claro? ¿Ahora? No sé quién lo había consultado. ¿Sí? Sí, muchas gracias, dijo Julián. Bueno, bárbaro. Explicamos, no sé si había algún otro pedido o puedo ir armando otro del número E, si no. ¿Les parece? Ahí yo hice andar mi Ah, ok. tablet a ver si cuando me conecto Bueno. anda, pero no sé si Dejo quieren, de compartir. hago uno Yo había preparado. Sí. De verificar el número E. Bueno, dale. Ahí dejé de compartir, Estela.
¿Ahí lo ven? Todavía no. Ahí habían pedido el C, pero el C se explicó, si mal no recuerdo, ¿no? En la clase pasada. Ahí pedían Creo que el C. sí, creo que sí, Fabi, se había explicado. Se había explicado ese, yo para sí, a la alumna, ese ya se explicó. ¿Se ve ahí? ¿Mi tableta? Sí, sí. Ah, bueno. Marta, ¿te parece que planteo el A? Bueno, sí, para empezar estaría bien el A. Bueno, yo acá hice una ayuda en función de lo que explicó Marta en la introducción, en donde podemos encontrarnos el límite cuando n tiende a infinito o cuando n tiende a 0, ¿sí? Va a cambiar acá la forma, siempre la indeterminación es la misma, tiende a 1 elevado a la tiende a infinito, ¿sí? Y como resultado nos da el número e. Fíjense que tengo que llegar a tener esta forma para que esto sí sea el número e, ¿no? Acá es 1 sobre n y arriba está elevado a la n. Entonces, ayudándonos de eso, vemos, voy a volver a escribir el límite cuando n tienda a 0 por izquierda, de 1 menos 4/5 de n, todo elevado a la 1 sobre n, ¿sí? Entonces, acá tengo el n tendiendo a 0, o sea que me tendría que ayudar de esta expresión, ¿no? Entonces, en este tipo de ejercicios, lo que vamos a empezar a trabajar van a ser con las sustituciones, ¿sí? Para llegar... Y este me decía que tenía que verificar que el resultado sea e a la menos 4/5. Entonces, lo que está bueno, y yo por ahí cuando explico lo explico, es en esto. Yo voy a tener que, ¿qué es lo que tengo mal? O tengo mal, es un decir, ¿no? Lo que tendría que cambiar para llegar a esta forma. Acá en lugar de tener un menos, tendría que tener un más, y acá tendría que tener n solo y no 4/5, ¿sí? El 1 sobre n tendría esta forma. Entonces, veo qué sustitución voy a hacer. Entonces, ¿yo qué quiero? Yo quiero que n sea igual, y tomo el signo menos, tomen el signo menos, a menos 4/5. Entonces vengo y yo digo, quiero que n, le voy a cambiar la letra, perdón. Vamos a poner acá, no me acordaba si estaba con n o con x. Así les es más fácil. Entonces yo quiero que menos 4/5 de n sean igual a ¿qué cosa? A x. ¿Sí? Entonces, esta sustitución ponen otra letra, z, como lo hayan llamado, ¿sí? Como ustedes le prefieran. Es una sustitución, le ponen la letra que ustedes más manejan. Entonces, yo quiero que 4/5 sea igual a n. Ahora, si yo vuelvo a escribir acá no puedo escribir n, ¿sí? Porque voy a empezar una sustitución que tiene que ver con las x. Entonces, no puedo tener mezclado n con x. Yo acá pondría 1 y en lugar de poner menos 4/5 pondría más x, ¿sí? ¿Lo ven? Esto pondría acá. Entonces acá no puedo tener n. Lo voy a borrar y voy a decir, entonces, para cuando n tienda a 0 por izquierda, ¿a qué tiende x? ¿Sí? Esto es lo que tengo que encontrar. Entonces, planteo acá, cuando n, a ver si lo ven acá, lo escribo acá de vuelta. Cuando n tienda a 0 por izquierda, x, ¿a qué va a tender? 0 por un valor negativo va a seguir tendiendo a 0 por izquierda. ¿Sí? ¿Lo ven? Esto es un producto. Un número por un tiende a 0 va a seguir tendiendo a 0. Entonces acá pongo x tiende a 0 por izquierda. Hasta ahí voy. Entonces acá vengo y tengo que poner 1 sobre n. ¿Sí? Pero n, acá yo estoy haciendo una sustitución, vuelvo a decir. Por lo tanto, otra de las cosas que tengo que sacar de esta sustitución es a cuánto
vale n en función de x, ¿sí? Entonces, esto es una cosa, y yo voy a decir que voy a trabajarlo acá. Menos 4/5 de n igual a x, por lo tanto, n va a ser igual a ¿qué? Paso el 5 multiplicando, el 4 dividiendo, y acá me va a quedar x y el menos. ¿Lo ven? Despejé n. Pasé el 5 multiplicando, el 4 dividiendo, el menos lo afecto al numerador o al denominador, a cualquiera de los dos. Entonces, en lugar de poner n acá, ven acá, yo voy a poner esto. Siempre función de x porque es con el cual estoy haciendo el cambio de variable. Entonces vengo acá. Hola, ¿me escuchan? Sí, Estela. Hola. Ah, Sí, pensé que me había ido, perdón. Entonces, acá en lugar de poner n, voy a poner menos 5/4 de x. Ahora, lo que voy a hacer es, me voy a traer acá otra vez al límite, x tendiendo a 0 por izquierda, de 1 más x elevado a la, y trabajo esta expresión. Esto es como si tuviera esto. 1 menos 5/4 de x, esto es lo mismo que poner un 1 sobre, como productos de medios. Se los escribo así porque por ahí a veces no lo ven, ¿sí? Y esto se da vuelta, esto queda menos 4/5 de x, ¿sí? ¿Lo ven ahí? El 4, este quinto, el x queda abajo, ¿no? Está un poco lenta o sea, está como en delay tu voz con la imagen, pero sí, se ve, Estela, se Llega ve más bien. tarde. Llega más tarde. Bueno, acá sería menos, y en lugar de poner esto, que era esto, voy a poner esto, menos 4/5 de x. Ahora, otra de las cosas que podemos hacer para que lo vean más claramente es, yo me voy a bajar un poquito acá, es escribir el límite de vuelta y poner esto como 1 sobre x todo elevado a la menos 4/5, ¿sí? ¿Lo ven? Esto es productos de potencia. Es como poner, esto mismo es lo mismo que poner menos 4/5 por 1 sobre x. ¿Sí? Es lo mismo. Lo expresé así y lo alterné. ¿Para qué? Esto también por propiedades del límite, la potencia la puedo poner de esta forma. Por fuera del límite. Entonces, ahí ven más claramente que acá llegué a lo que había planteado anteriormente como mi ayuda, ¿sí? Que el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x elevado a la 1 sobre x es e. Por lo tanto, acá esto es e. Y el e va a estar elevado a la menos 4/5. ¿Sí? ¿Se hizo mucho lío? ¿Se entendió? Sí, sí, Estela. Entonces, este tipo de ejercicios lo que tiene es que siempre vamos a trabajar con sustituciones. Es muy raro cuando nos los den armadito así, tan precioso que surge enseguida. Siempre vamos a trabajar con sustituciones. Y les recomiendo que cuando haya algo negativo, tomen ese signo negativo, como tomé yo acá dentro de este mismo cuerpo para sustituir. Entonces ahí ya lo convierten en positivo, después le va a aparecer un signo negativo en el exponente, pero no hay problema. Bueno, no sé, ese lo quería explicar como para explicar todo lo que es sustitución y después dejarlos que avancen. Sí, justamente. Está bien. Muy bien. No sé bueno, si hay alguno más, alguna duda más, chicos, a ver, que quieran consultar de estos ejercicios.
Si no, con esto estaríamos, me parece, ya avanzados para poder que nos queden solamente, están quedando 2 temas del práctico, de contenidos del práctico. Uno es el seno de x sobre x, el límite especial S, y también nos queda infinitésimos. Con esos 2 temas estaríamos terminando el práctico y vamos bien. Así que la idea sería que ustedes puedan avanzar con la práctica lo más que puedan, y ahora en un rato les vamos a subir la actividad del ejercicio que quedó planteado con la presentación de Federico. El material también se los vamos a compartir, el PowerPoint, y ahí van a tener todo completo, digamos, ahora en un ratito cuando termine la clase. Así que quédense tranquilos. No sé si algo más, Fabi. Yo, en lo posible, que traten de subir la resolución en PDF. Sí. Eso así podemos hacer notaciones nosotros sobre eso, que es más fácil. Exactamente. Bien. Un solo archivo, PDF, es un solo ejercicio. Sí, es un solo ejercicio, así que no van a tener problema. Fabi, no sé si querías decir algo o no. ¿No está, Fabi? Estoy perdida. Creo que recién vi que se la sacaron. Ah, bien. Bueno. Hola, acá estoy. Hola. Ay, bien, Fabi. Sí, lo que pasa es que estaba con la compu. Se escuchaba muy cortado. No quería intervenir, no sé cómo me escuchan a mí ahora. Ahora sí, te escuchamos bien. Bien. No, pero está bien, no tengo nada para agregar, Marta. Está bien lo que han estado diciendo y lo que dijo Estela de que sean subidos en PDF. Sí, en lo posible, para que sea en lo también posible. Bien, bueno, yo por mí ya cerraría el encuentro de hoy porque tienen cosas para hacer y para repasar. Vuelvo otra vez a lo que les dije la clase pasada, que al final de cada contenido en el material de la cátedra hay preguntas, ¿sí? Es importante que puedan tratar de con esas preguntas porque sirven mucho para repasar y afirmar los contenidos que vamos viendo. Así que también nos pueden hacer alguna consulta respecto de eso. Y en este práctico tenemos la parte de ejercitación complementaria, con lo cual también tienen ejercitación adicional. Obvio que no es necesario que la resuelvan toda, pero por ahí si hay algún tema que no se sienten tan seguros, es importante que puedan resolver también desde allí. Así que bueno, por ahora, la clase que viene vamos a ver seno de x sobre x y infinitésimos, que es un tema bien cortito, así que con eso estaríamos casi ya cerrando el práctico. Bueno, nos vemos. Bueno, Marta. Un gusto de que hayan muchos más hoy. Bueno, listo. Y ahora nos ponemos a subir todo el material, así que tranquilidad, que van a llegar. Bien. Nos encontramos el jueves. Listo. Hasta luego. Chau. Hasta luego. Hasta luego. Chau, Darío. Chau, Fabi. Sabri, que no te... Ahí, sí.